Día de la Historia de Emilio. Es una colaboración que disfruto muchísimo, muchísimo, porque nos cuentas unas historias que digo, pues, ¿qué hiciste en la semana para encontrarte con estas cosas? La verdad. A ver, cuéntanos. Hoy nos vas a hablar de la historia de Margo, la niña del extraño pasado. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? ¿Hay algo en ti que te caracterice y que tú puedas guardar en tu pasado? Es decir, alguna cuestión de, sí, es que a lo mejor cuando yo era niña, mi papá me decía que no me vistiera de tal color, o que me operara las orejas, o que me cambiara el perfil. O sea, ¿no aceptación? Ajá. En algún momento, en algo hubo que dijeras, eso fue de mi pasado y no lo quiero recordar. Yo tengo unos amigos, por ejemplo, que le mando un saludo a Miguel, que le decíamos el Chorejas cuando éramos niños. Y pues se operó. Sí, la verdad. Y se operó las orejas, ¿no? Porque nunca le gustó traer las orejas. Qué culáis. Entonces, otro que ya. Qué vergüenza. Se quitó el cabello porque le decíamos el chinorris. ¿Eras tú ese o qué? Le decían el chinorris. No me acuerdo de algo cosas, que me haya mantenido así en el alma en un rasgo físico, nada. Bueno, pues imagínense chaparra y apellidarme familiar. O sea, pues eso era el target perfecto para bulearme por donde vieras. Pero sí, porque ni las Coca-Colas. No, exacto. Me decían la Coca-Cola, pero, o sea, ¿cómo pero que no chaparra y familiar? Ajá. Entonces era target perfecto. Pero fíjate que nunca me pegó, nunca me sentí menos. Al contrario, me daba risa. Eso es bueno. No sé si fue una seguridad que me dio mi familia o mis amigos. No sé. Pero yo me reía cuando me decían, ay, pinche chaparra, hombre. ¿Cómo familiar? Me daba mucha risa. Hasta hoy me dices y me sigue dando mucha risa. No lo tomo personal, pues no sé cómo decirlo. Soy chaparra, ¿qué hago? Ni modo que me estiren. O sea. Bueno, ya hay operaciones ahora, ¿no? Ya hay operaciones. Alguien me dijo, alguien sí fue bien canijo, eso sí estuvo bien gacho. Porque me dijo, cuélgate con un ladrillo en los pies. O sea, cuélgate, ajá, ¿no? De una barra, pero con un ladrillo para que crezcas. No, pues acabé lastimadísima, no me sirvió de nada. No, bueno, hay mitos alrededor de todo eso, ¿no? Nada más concluyo diciendo, siempre mi papá medía 1.90, mi mamá mide 1.80 y algo, o sea, los dos eran muy altos. Y entonces yo les preguntaba, ¿y luego? Pues, ¿qué pasó? Y mi papá siempre me contestaba, ay, mijita, mira, yo estaba descansando. A mí ella llegó, me presionó y yo di lo que pude. Entonces, a lo mejor esa broma de él a mí me hizo pasar esto muy ligero. Sí, claro. Pero a ver, cuéntanos. Bueno, es que es precisamente algo lo que le sucede a una chica, a una niña llamada Margo Perrin, que tenía 13 años. Cuando, imagínense esta escena, ya está sentada en la sala de su casa cuando llega su papá, se sienta frente a ella y en la estancia de su casa, esto en Glasgow, allá en Escocia, y su papá pues fumando un cigarro con una boquilla negra y brillante, importante mencionarlo así, porque pues se trae un encendedor casi de chapa de oro, ahí chapeado con oro, y un cenicero de ónix al lado, y le pregunta, ¿te gustaría verte más bonita? Y entonces la niña, pues se sorprende, Margo se sorprende, porque el propio papá de Margo se encarga de hacerle una cita y acompañarla con un especialista en Londres para someterla a una cirugía de nariz. ¿Qué? Ella tiene 13 años, ¿eh? Esto es importante. O sea, ¿tenía una nariz muy fea? Tenía una nariz muy fea, o por lo menos eso es lo que el papá le hace notar, que tienes una nariz extraña, el tamaño de su nariz. Y entonces, bueno, Margo se opone a esta cirugía hasta que su hermana menor, entra a la habitación llorando y gritando de ansiedad. Y pues es cuando se da cuenta que haga lo que haga, ella se tiene que operar y tiene que ir con el cirujano. Y es que casi toda la infancia de Margo fue traumática y fue muy perturbadora. ¿Por qué? Porque por 7 años vivió junto con sus 6 hermanos y sus papás en Nueva York, en un apartamento de lujo en Manhattan, pero si bien tenían un lugar donde podían vivir bien, donde tenían comida, donde tenían una escuela a la que asistían, carecían de cualquier clase de amor y de cuidados por parte de sus papás, que no solo
pues le olvidaban los cumpleaños, sino que además le tenían un temor profundo al papá, porque cuando éste llegaba, como la clásica escena de la década de los 50, 60, el papá llegaba, se los sentaba en las piernas, les bajaba los pantalones y los nalgueaba con una raqueta de ping pong, por las acusaciones de la mamá de se portó mal, esta se portó aquello, ¿no? Y entonces, pum, le daba y los nalgueaba. Entonces, bueno, pues le tenían un pavor al papá cada vez que llegaba, y poco a poco la vida pues se fue convirtiendo en una situación bastante complicada. Su familia extrañamente empieza a cambiar de apellido y a mudarse con una inusual frecuencia, llevándose solo lo que tenían puesto y maletas muy pequeñas. Y es cuando Margo dice, algo raro está pasando, algo turbio existe en la familia. Primero con esta opción de mi papá de que me tengo que operar. Segundo, pues por el hecho de que estemos cambiándonos de ciudad y luego hasta de país constantemente. Y además raramente hablaban de su pasado. Incluso les enseñaron a todos los hijos que no debían contarle a nadie sobre su vida familiar. Y es que sus papás, Lillian y Arden Perrin, eran muy glamorosos, eso sí. Por eso les decía yo al principio, el papá era todo un dandy, se vestía con trajes caros, tenía pañuelo aquí en la bolsilla del lado, en la bolsa del lado izquierdo de su traje, se relamea bien el cabello. Bueno, en fin, eran unos dandys. Y la mamá pues con vestidos caros, y entonces aprovechaban cuando vivían en Nueva York a ir a cócteles, a eventos, a restaurantes caros. Y en fin, cuando vivían en Nueva York era todo un glamour en las fiestas y en las presentaciones a las que acudían, pero sí había una restricción, el hecho de que no podían hablar de la familia. Pero resulta que en esta cuestión también pues, lo que se notaba es que se mudaban de una casa a otra, y en una de esas mudanzas se vienen aquí a México, en donde se dan cuenta que en una ocasión alguien se mete a su casa. No les roban, no les quitan absolutamente nada, pero crea una alarma al grado de que finalmente deciden irse a las Bahamas. Entonces se cambian, agarran todas sus cosas y se van. Y entonces ya empieza a ver como esto, algo raro, en donde Margo empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente nos tenemos que estar mudando? Y, pues, ¿en dónde estábamos, no? Y más cuando de repente un día llega ella, cuando vivían en Miami Beach, en una de estas mudanzas, y hay un hombre sentado en la sala y que resulta ser un guardaespaldas que a partir de ese momento ya seguía a toda la familia a donde iban, que además pues nunca explicaban por qué. Pero lo que sí, en algún momento cuando eran niños, escuchaban las palabras, las letras, sí, el F, sí, allá donde la B, y el I, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Entonces, empieza como ya a relacionar con la edad, qué onda con el F, B, I. Entonces ya empieza. Federal Bureau of Justice. Exactamente. Y entonces ya. O sea, eran espías. No, más bien estaban espiados por el FBI. Y entonces, bueno, pues con el tiempo, mucho después, le anuncian a la familia que debían mudarse otra vez. La familia decide irse ahora a Londres y que era un buen lugar para vivir. A los 16 años, Margo finalmente se va de su casa y empieza un tema de autodestrucción. ¿Por qué? Porque empieza a consumir drogas, porque empieza a tener novios, hombres, se mete con muchos, empieza todo un tema en el que le detectan cáncer, incluso le dicen, ay, oye, ¿sabes qué? Pues te vas a morir. Ya no te queda mucho tiempo de vida. Pero no, es que no nos avisa la historia. O sea, tal cual. ¿Qué dijo? Que se va a morir. Que te vas a morir. A los 19 años le dicen, te vas a morir. Pero bueno, al final ella logra sobrevivir, pero es cuando recompone su vida y empieza a hacer toda una serie de investigaciones. Mientras más lejos estaba de sus papás, ella decía que vivía mucho mejor. Pero resulta que descubren una carta, la cuñada de su papá, parte de esta carta que mandan al The New York Times, en donde se publica en la sección de cartas al editor una denuncia de dónde estaba el papá. ¿Por qué? Porque en 2007 Margo consigue esa carta del editor del New York Times y entonces dice, bueno, a ver, ¿por qué hay tanto misterio alrededor de todo este asunto? Y le pide al FBI, cuando le manda esta carta, el certificado
perdón, le manda la carta al FBI y el FBI le pide la carta el certificado de defunción de su papá, que ya había muerto en ese momento. Y cuando ella le pide también los expedientes al FBI y se los regresa, entonces se da cuenta que se supone que figuraba como economista retirado en esta petición de archivos. Es entonces cuando le regresa el FBI un expediente de 100 páginas con los detalles de la carrera criminal de su papá en los años 40. Arden se había involucrado con la mafia de Nueva York y el FBI lo había perseguido por fraude de bancarrota cuando se ocultan activos para evitar renunciar a ellos y por un monto nada más y nada menos de $140,000 en aquel tiempo que hoy superarían el $1,000,000. También había sido un experto en persuadir a la gente para que invirtiera en cosas que no existían. Vendía casas, vendía terrenos, vendía lugares que finalmente nunca existieron, y en Escocia había vendido acciones de un negocio de whisky que operaba desde un almacén en el que no había una sola botella de whisky y tampoco un solo barril, y además se decía que importaba barriles de whisky, pero tampoco existían. Entonces, por eso, pues había todo un pasado que lo perseguía y que lo estaba buscando en Escocia, en Londres, en las Bahamas, en México, en todos lados. Pero ahí va el detalle. ¿Por qué le pide que se opere la nariz? Porque eran judíos. Y entonces el papá le dice a ella, opérate la nariz para que la gente no sospeche que eres judía. Y por eso le opera. Ella cuenta toda esa historia en una forma de reivindicar el tema de no solamente de los judíos, sino también el hecho de que, pues de alguna manera vivió una situación muy catastrófica como niña, como adolescente, como joven, pero que logra salir adelante. No, bueno. Pero, pues el rasgo característico que el papá quería quitarlos se le ve una nariz muy prominente. La cuestión del tema de ser judíos. Emilio, la historia de Margo, la niña del extraño pasado. ¿Te gustaría verte bonita? Sascuas. Qué feo, ¿no? Ay,